Señoritas, pues en esta ocasión vamos a hablar de un modelo pedagógico o un modelo didáctico llamado pues la escuela tradicional o la didáctica tradicional. Este es un modelo, el primer modelo, el que se considera el primer modelo de educación o de tipo de educación que se daba. La escuela tradicional, pues como modelo pedagógico, centra o se va a centrar en que el docente es el guía de todo, él es el que tiene la razón, es el que sabe y es el que debe de moldear o de formar a la inteligencia del niño, su capacidad, todo, ¿no? Es la manera en que el docente o es el modelo en el que nos dice que el docente es el que va a poder formar y preparar bien al alumno para integrarlo a una vida social. Eh, Dentro de este modelo, pues el maestro es considerado la persona responsable de todo el proceso. El niño, digámoslo así, es un niño pasivo, es un niño que no va a intervenir en su proceso de aprendizaje, todo va a esperar a que se lo dé el docente. Esto lo vamos a llamar como parte de la escuela tradicional. Como parte de la historia, pues, de la escuela tradicional, realmente, para muchos autores van a manejar el modelo pedagógico tradicional, todo lo que manejaban, pues, las antiguas civilizaciones, las antiguas culturas, tanto de Oriente como de Occidente, egipcios, chinos, los árabes, em, griegos, todos estos modelos o todas estas escuelas se consideran como parte precisamente de lo tradicional, incluyendo también incluso los modelos utilizados en el México antiguo. Sin embargo, realmente retoma valor importante para ciertos autores, pues a partir de lo que es la Edad Media o la etapa de oscurantismo que se reconoce, donde pues la educación estaba otorgada por todo lo que era la parte eclesiástica, el clero, y surgen diferentes escuelas, ¿no? Diferentes escuelas, las manacales, episcopales, donde pues de alguna manera el centro del proceso de todo esto era quien enseñaba, el docente, el maestro. Se daba pues durante la Edad Media se daba realmente una educación más moral, una educación fundada en valores, pero también una educación que pretendía formar a una sociedad en base a ideales religiosos. Durante la etapa del Renacimiento, cuando acaba o concluye la Edad Media, pues resurge el Renacimiento y aquí empieza a surgir una idea diferente de lo que es la educación. Sin embargo, no deja de tener como centro de atención pues al docente como parte de quien dirige todo el proceso. La pedagogía tradicional como tal va a surgir hasta el siglo XVII y siglo XVIII, donde, bueno, aparte seguimos con esta parte de injerencia de la religión dentro de la educación, pues bueno, los jesuitas consolidan esta parte. Sin embargo, vamos a tener en cuenta que los jesuitas como este modelo o este tipo de congregación, digamos, un poco rebelde en contra de lo establecido por la iglesia, aunque pertenecían a ello, empiezan a dar varias características distintas de lo que fuera pues la escuela tradicional, ¿no? ¿A través de qué? Pues separan a los alumnos ya en salones privados, donde hay una diferencia o una vigilancia constante. Llega posteriormente lo que es la ilustración y durante la ilustración pues se entregan o se agregan más características, ¿no? Sobre todo recuerden que surge un autor muy importante que es Comenio, quien pues empieza a preocuparse por darle una renovación al modelo, dejando a un lado lo tradicional y retomando una manera de enseñar en la que el papel clave durante el proceso de enseñanza, aunque seguía siendo el maestro, eh, propone una serie de instituciones, de horarios, de materias, propone que los niños no aprenden igual, que todos son diferentes, que se educan niños y niñas, propone una serie de ideas que hasta la actualidad siguen vigentes, ¿no? Porque Comenio se preocupa por darle una mejora al sistema educativo existente hasta ese entonces. Dentro de las características pues, de la didáctica tradicional vamos a encontrar el magistrocentrismo. ¿Qué quiere decir esto? Que el maestro pues, es el centro del proceso, es el que lleva todo el valor o todo el peso lo tiene el maestro. Existe el enciclopedismo donde se pretende que los niños memoricen, entre más conceptos sean, pues mucho mejor alumnos son. Realmente se dejan a un lado todos los procesos de aprendizaje.
Hay una separación entre teoría y práctica, era más importante lo que pudieran tener de teoría que lo de práctica. Existe verbalismo y pasividad, ¿por qué? Porque el maestro era el único que hablaba, el único que sabía y el alumno nada más recibía la información. E igual era vertical por la misma situación. El maestro es el único que imponía, era autoritario. A esto era una escuela en la que el alumno, pues ya dijimos, no participa en absolutamente nada. Su manera de enseñar era bajo el razonamiento, la deducción. Sí había métodos lógicos, pero también eran imitativos. Dentro de esta parte, pues las emociones no tienen ningún papel dentro de esto, todo es en base a la razón, no hay demostraciones afectivas, este tipo de educación pues hacía que no hubiera un buen desarrollo social porque tampoco se contemplaba dentro de esto las relaciones sociales con éxito como hoy en día, sí había autodisciplina, pero también había mucha memorización y repetición de todo lo que se enseñaba. eh, Durante este aspecto también pues se carecían de ciertas experiencias vivenciales, es decir, el alumno no podía poner en práctica lo que él estaba aprendiendo, la evaluación era igual para todos, era de carácter cuantitativo, todo en base a un numerito, y el aprendizaje era pues mecánico por recepción, es decir, todo era repetir, 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 sin analizar lo que realmente estaban aprendiendo. Dentro de esta didáctica tradicional, pues bueno, tiene una filosofía idealista donde todo lo trae pues parte de lo que es la escuela medieval, la escuela escolástica. También en esta parte tiene influencia el conductismo y el pragmatismo. Realmente es un modelo pedagógico donde el alumno depende del docente, del profesor, donde las clases son expositivas, de carácter súper tradicional en la manera en que se les transmiten mucha información al alumno. Eh, este aprendizaje pues realmente hace que los niños, em, más bien, todo lo va a basar en la habilidad que tiene el docente para enseñar y aquí es muy repetitivo, todo es tan repetitivo, todo se basa en repetir lo que el docente da y de alguna manera la única manera para evaluar esto era pues a través de exámenes, eso era lo único que se hacía, ¿sí? Entonces, de alguna manera sí funcionaba la escuela tradicional. Tenemos a varios autores, varios representantes, entre el principal, pues Comenio, ya lo habíamos comentado en clase, Comenio, a pesar de todo lo que hace o intenta describirnos a través de su obra, pues realmente era parte de la didáctica magna, ¿sí? No pudo surgir como él quisiera, ¿no? Entonces, retomamos a Comenio y bueno, también a Raticius, él decía que el modelo tradicional, en este punto, la repetición era el mejor método de enseñanza, es repetir, memorizar, 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 repetir, y esto nos iba a llegar a un aprendizaje. Pero vamos a tener varios autores que van a tener que ver con esta escuela tradicional. Este modelo, como todos los demás, pues posee grandes ventajas, pero también desventajas. Entre las ventajas es que, bueno, este modelo, a pesar de lo que ha sido criticado, ¿no? Por la manera en que se enseñaba, pues es un modelo que al final de cuentas sí contribuye al desarrollo personal del alumno, es un modelo que se basa en la disciplina, es efectivo, es cierto, en la retención de aprendizajes, eh, es un modelo que permite que formar a varios alumnos al mismo tiempo. Eh, a eso se refiere o las ventajas de este modelo de la escuela tradicional. Mientras que en lo que es las desventajas, pues bueno, también tenemos que considerar que la escuela tradicional ya ha sido un modelo obsoleto o se ha vuelto un modelo obsoleto porque en la actualidad sigue siendo parte de ya hoy con todo lo que nos propone y las características que tenemos de los nuevos alumnos y nuevos docentes, pues se vuelve un modelo obsoleto. En este punto no hay una relación pedagógica entre maestro y alumno en cuanto a la desventaja del modelo tradicional. Eh, no favorece el pensamiento ni la socialización ni el raciocinio de los niños, no favorece la colaboración ni cooperación. eh, y de alguna manera, pues,
No hay una relación estrecha entre teoría y práctica, por lo tanto no pueden poner a la práctica lo que están aprendiendo. Es un modelo que evalúa pues de manera general a todos sin tomar en cuenta características o diferencias. Es un modelo muy centrado en el maestro, es un modelo en el que el alumno simplemente es un pasivo y recibe toda la información sin formar parte de su proceso de construcción de aprendizaje. Dejo a ustedes el documento que podrán utilizar para poder reafirmar información y poder realizar sus actividades. Recuerden que estas se entregan un día después. Cualquier duda, estoy para servirles. Y ya saben que se entrega un día después su actividad.